yo soy Roberto Baraja, soy curador de la exposición individual Las 400 Vueltas de Óscar Cueto en el Museo Exteresa Arte Actual en el 2012. Pues en primer lugar fue una relación profesional directamente con Óscar, nos conocemos ya de algunos años. Me ha interesado siempre su trabajo desde que era artista de galería y he visto diferentes aspectos, diferentes conceptos y parámetros para abordar su obra que me han interesado. Tuvimos horas de taller, charlas, además tenemos como afinidades muy interesantes, ¿no? Con respecto a la música, con respecto al cine, con respecto a la literatura y filosofía. Entonces eso de alguna manera como que ayudó a tener una relación interesante para conjugar este tipo de proyectos como una exposición individual. Pues la historia del Exteresa es un espacio y es una historia muy interesante, ¿no? Muy particular. Dentro del INBA es de los museos que requiere por cuestiones espaciales que haya obra tridimensional o bien que haya toda esta tradición que se dio desde los 90s con el arte acción, el performance y toda la lista de artistas que han pasado por aquí. Definitivamente no era muy fácil o no fue nada fácil hacer una museología y museografía para el Exteresa, pero directamente fue Óscar un artista invitado por el mismo director para que jugara con el espacio y pensamos, sí, desde la perspectiva de que Óscar hace mucha gráfica, de que pinta, de que obviamente a nivel museográfico podríamos pensar en una exposición bidimensional, pero que quisimos romper con ello, porque justamente otra de las discusiones que tenemos muy claras con la obra de Óscar es que le gusta mucho brincar en los medios de representación. Él mismo ni siquiera se puede o se autorreferencia como un artista dibujante, ¿no? Con todo y que en realidad sus obras más importantes tienen que ver directamente con la gráfica. Pero él hace video, él hace animación, hace directamente instalación. Entonces todo ese tipo de elementos nos fueron ayudando de alguna manera a conjugar un criterio para hacer una exposición dentro de este museo. Entonces nos vinimos a dar un par de vueltas, lo estudiamos y dijimos, pues hay que hacer obra tridimensional, pero también al mismo tiempo hay que ocupar las oportunidades, los pros y los contras que el mismo museo siempre te da, que siempre el espacio te da. Por ejemplo, había una salita donde sí se podía colgar, donde sí se podía poner obra gráfica y dijimos, pues la aprovechamos de esa manera. Obviamente en ese cuarto no vamos a poner una obra tridimensional, mejor la aprovechamos los muros, pero en las obras donde directamente hay que ocupar el espacio tridimensional, hacemos proyectos tridimensionales, ¿no? Entonces también es una de las expectativas que uno como curador y como artista me parece que debe discutir directamente con el espacio, porque lejos de que un espacio o una institución te ponga limitantes, yo creo que siempre es un reto a nivel profesional y conceptual, ¿no? Para jugar con ellos. Entonces, en realidad tampoco nos costó mucho trabajo, porque sí teníamos como muchas ideas claras y, por ejemplo, en la nave gigante central que está en la entrada al Exteresa, pues obviamente quisimos poner la instalación o la videoinstalación más grande que existía, esta famosa capilla de las ánimas, quisimos meterle un contexto más de carga histórica con la falange macedónica. Y en un cuarto donde existe duela, con unos muros blancos muy limpios, quisimos ponerle el minimalismo de una mesa de trabajo con 10 libros intervenidos, que en realidad es una pieza muy pesada, ¿no? A nivel de contexto, ¿no? Y que además también representó para Óscar un largo trabajo, ¿no? Esta exposición y estos proyectos los concebimos a excepción de Había una vez, que ya se había expuesto en la Galería Nina Manucal, pero que a los dos nos parecía muy interesante dialogar con ella. Los otros proyectos fueron concebidos in situ y con todos estos elementos criterios a discusión. Entonces nos pareció como muy interesante replanteárnoslos, discutir desde los conceptos que nos gustaba y pues bueno, fue un trabajo de Óscar de casi 2 años, ¿no? Año y medio, casi 2 años de reflexión y de producción. Pues esa pregunta nos pasa o nos debe pasar
tanto a curadores como a artistas siempre, ¿no? Desde los términos más egocentristas, en donde el artista puede decir que crea de manera deliberada y solo para él o para que lo entiendan o no, hasta la idea de que en diálogo con un curador se discuta la posibilidad de que si en una exposición hay hojas de sala, hay un texto a muro o simplemente quieren poner la obra sin ningún tipo de explicación, y que cada quien entre y tenga la experiencia estética tal como sus sentidos o también sus criterios, sus creencias se lo puedan permitir, ¿no? Y es muy válido, ambas opciones son muy válidas. A nosotros en lo particular, a mí también como curador, a mí en realidad siempre me interesa como que la gente venga y que pueda ver la obra, pero que al mismo tiempo también tenga tiempo para reflexionar y para discutir su propia experiencia con el curador o con el artista en este caso, ¿no? En mi caso particular, como curador, siempre me gusta escribir, además por la formación filosófica que tengo. Entonces me gusta mucho discutir desde diferentes lados, desde diferentes conceptos, las piezas y las exposiciones, pero tampoco me gusta imponerles. Muy pocas veces en exposiciones pongo textos sobre muro. A nivel museográfico me gustan mucho más las exposiciones limpias, me gustan que la pieza sí tenga un lugar privilegiado para los sentidos, para la vista. Si es una pieza sonora, que igual te robe el sentido y te llame las atenciones necesarias, y el texto que a lo mejor esté en un programa de mano o los textos estén en hojas de sala aparte, para que también cada uno tenga como ese lugar, ¿no? Sin que se peleen protagonismos ni mucho menos, ¿no? Que podría suceder. En el caso de Oscar, a los dos nos interesaba el público, ¿no? Que el público se pudiera acercar a la obra, que el público también pudiera dialogar con los mismos conceptos que nosotros estábamos interesados en discutir. Por ejemplo, la pieza de 10 libros, la discutimos y pensamos la posibilidad de que fueran libros sujetados con una cadena sobre la mesa donde se estaban exponiendo, pero después nos pareció mucho más interesante que la gente sintiera la libertad en este tipo de recintos, como los museos, que además son como fenómenos bien interesantes para todo público, porque la gente o bien puede llegar y ver una instalación y no se la acerca, o bien puede haber piezas que son documentales o donde son archivos de consulta que de igual forma piensan que no se pueden consultar y no los tocan. Entonces nos gusta también romper con ese tipo de solemnidad, y decidimos poner, por ejemplo, los libros sueltos para que la gente los ojeara, los viera, se dieran cuenta de la intervención que el artista estaba haciendo en las 10 obras, y de esta manera que también los vestigios fueran resultado del final de la exposición, ¿no? Los libros tienen como las huellas de la consulta, de que la gente lo vio, y eso nos parece interesante, ¿no? Que se acercaran y que pudieran tocar la obra, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las 400 vueltas, que fue la videoinstalación que le dio nombre a la exposición y que también funciona al mismo tiempo como un proyecto editorial. Este doble sentido de la pieza nos ayudó también a pensar en que era muy importante que si Oscar se había dedicado o le había puesto empeño en unos meses de la producción en escribir un texto como novela policíaca, que la gente tuviera la facilidad de descargarlo, ¿no? Y que de esta manera también tuviera esta intrusión de manera amistosa para dialogar con la misma obra del artista, que independientemente de que se desmonte o no la pieza, pues también el espectador tenía las facilidades de que con el link que habíamos incluido a un lado de la instalación y del mismo libro, de la novela que estaba físicamente ahí, la gente lo pudiera descargar en su casa y pudiera hacer también sus propios criterios, tuviera también esa facilidad, ¿no? Al igual que la pieza por ejemplo, Había una vez, que hace una referencia directa a su propia persona, cosa que hace muy seguido Oscar, que siempre se habla en sus obras desde él mismo, desde su propio alter ego, desde esta necesidad de la autoridad, esta ilusión siempre de querer ser alguien más, y de alguna manera también utilizando la sátira. Oscar se acerca mucho al público, siempre desde la sátira y
haciendo una crítica social, ¿no? Inclusive directamente a las personalidades emblemáticas de la historia del arte, que es un momento o momentos diferentes en donde a Oscar también le gusta divertirse, ¿no? Y me parece que es muy válido. Por lo tanto, pues, me parece que Oscar es como de alguna manera muy simple para acercarse a la gente, lo hace muy sencillo, ¿no? Los parámetros que utiliza a nivel de producción y también de manera curatorial me parece que son como muy simples, y creo que eso también le facilita también el humor que él intenta transmitir, ¿no? La finalidad de la exposición viene ligado al interés que tuvimos, tanto Oscar como yo, para acercarnos al público. Obviamente, este humor que caracteriza la obra de Oscar y esta facilidad también que tiene su propia obra para ser reinterpretada, creo que siempre nos interesó para que la gente se pudiera acercar y pudiera hacer sus propios criterios, ¿no? También hay una parte una cosa muy interesante dentro del arte contemporáneo, que la gráfica o la pintura, sabes que de alguna manera es como la parte más inmediata, ¿no? También de transmitir, ¿no? Estoy de alguna manera quizá equiparándolo con arte conceptual, una instalación a lo mejor un poco más compleja, pero la gráfica como que de inmediato tiene esta inmediatez en donde para los sentidos la ves, si te gusta, ya la hiciste, si no te gusta, pues también te das la vuelta o intentas investigar otra cosa, pero es como una experiencia muy inmediata, ¿no? La que puedes tener con la gráfica. Y además es la cosa de que el artista mismo está con su propia mano pintando, dibujando, coloreando, entonces dándole todo este sentido. Nos interesaba mucho transmitir ese tipo de emociones, de sentimientos de manera museográfica, por eso al momento de montar la pieza de Había una vez, nos interesaba mucho, por ejemplo, pintar las paredes de un color y otras de blanco, hacerle una especie de museografía que de alguna manera rememorara una casa o esas paredes en cualquier hogar en donde están colgados los álbumes fotográficos, pero en muro. Entonces sí nos interesa mucho la familiaridad que el artista mismo en su producción le inserta a la obra, y que de esa misma manera la misma naturalidad y la misma simpleza se le pueda transmitir al espectador, que además digo, olvidándonos un poco de que el artista visual, el artista performático, el artista de cualquier tipo que le interese destacar, y el curador, siendo historiador del arte o filósofo o quien tú quieras, me parece que las exposiciones, por lo menos en el sentido que yo siempre los tomo, es muy interesante pensar en el público. Digo, la verdad es que pensar en meses, inclusive años de producción de un contexto o de una misma exposición de un tema para discutirlo en una colectiva, en una individual, pues tú como curador te puedes sentar y leer los 20 libros que requieras en tu bibliografía. Puedes hacer un texto curatorial de 10 o 20 cuartillas explorando todos los aspectos a abordar. Pero la verdad es que yo trabajando, por ejemplo, en museos de institución o en lugares públicos, una de las cosas más difíciles que existen dentro de la producción curatorial y también para conjugarlo con la obra exhibida, pues de las cosas más importantes y más difíciles son los textos de sala. A mí siempre me ha parecido que es como una cosa muy interesante, porque de alguna manera van a ver la exposición gentes que van desde un domingo familiar, de cualquier tipo de nivel o estrato social, pero igual vienen niñitos de 8 o 10 años que sus padres les interesa introducirlos al ámbito de la cultura. Vienen universitarios o vienen los chavos de la prepa que igual los profesores los mandaron y vienen por pasar la lista y hacerlo. Pero el texto, lo que puedan ver en la museografía y lo que puedan leer, me parece que es muy interesante. O igual vienen los críticos o historiadores más exquisitos, nacionales e internacionales, y que lean el mismo texto todos. La verdad es que es muy interesante, porque con ese mismo texto le tienes que llamar la atención a todos, ¿no? O siempre, si te interesa poner los textos, siempre lo haces con la intención de quererlos atrapar con algo en particular a todos, ¿no? Tanto al chavo de la secundaria, de la prepa, como al historiador crítico que escribe en los diarios o en revistas.